Hola a todos y bienvenidos al tutorial de QGIS por Platicando de la Tierra. En este pequeño tutorial irás aprendiendo desde lo más básico hasta un nivel parcialmente intermedio en uno de los softwares más potentes y pues uno de los referentes acerca de los sistemas de información geográfica que viene siendo QGIS. En este primer video te mostraré cómo instalar QGIS, cómo también explorar su interfaz y cómo cargar tus primeros datos vectoriales y o bien de raster. Y al final de este video ya tendrás tu primer proyecto configurado, ¿vale? Entonces, pues, para comenzar hay que dirigirnos y hay que instalar de primera instancia el software de QGIS si no lo llegas a tener instalado. Necesitamos dirigirnos hacia la página web que es qgis.org. Simplemente lo podemos poner así en nuestro buscador de confianza y nos direccionará directamente a su página web, que viene siendo esta para el año 2025. Para junio del 2025 viene siendo esta fuente que tenemos por aquí. Y pues para bajarlo es muy sencillo. Vamos directamente aquí a la parte de download o bajar. Y claramente antes de que comience la instalación, QGIS es un sistema abierto, es un sistema gratuito. Sin embargo, en ocasiones se puede brindar alguna donación si llega a ser de su interés. Y bueno, aquí podemos brindar alguna donación si es de nuestro agrado aportar algo, o bien si se nos es posible aportar. Pues bueno, podemos por ejemplo poner de una sola vez, mensual, etcétera, ¿no? De diferentes monedas, dólares y euros, pero bien. Si no es el caso de que quisieran donar, simplemente le damos aquí en Skip y nos iremos directamente a el instalador. Tenemos dos instaladores, tenemos por ejemplo el online, que es este que tenemos por aquí, o bien tenemos el offline, el básico por así decirlo, donde podemos tener distintos paquetes instaladores. De igual forma, esto es para Windows, para el sistema operativo de Windows, o bien tenemos para otras plataformas, por ejemplo para Linux, si llegas a ser usuario de Linux, de Mac, etcétera. Incluso, por ejemplo, en tablets o en teléfonos también ya tienen sus versiones para descargar. Entonces realmente podemos tener a QGIS en nuestras manos en cualquiera de nuestros dispositivos, ¿vale? Entonces, en este caso, como eh, podemos usar el instalador offline que viene por default, o bien hay algunas otras versiones. Si llegan a necesitar alguna en específico, pueden pueden usar cualquiera de estas, o bien aquí en archivo hay algunos instaladores de igual forma por acá, ¿vale? Pero en este caso podemos irnos directamente al instalador que ya viene por default. Le damos un clic y comenzará su descarga que tenemos por acá, ¿vale? Yo en este caso lo pausaré, lo cancelaré ya que ya lo tengo yo instalado, ¿vale? Entonces simplemente es un paso muy sencillo. Una vez que se descargue el archivo o el archivo para instalar, simplemente lo vamos instalando como cualquier otro software. Va a aparecer algunas ventanas emergentes, le damos continuar, leemos algunas configuraciones si llegase a ser el hecho de que deseemos guardar archivos automáticamente en algún lugar, o que quisiéramos esta instalación guardarla en algún disco duro en específico o en nuestro disco duro de la computadora, etcétera. Si no, simplemente le damos continuar y dejamos que vaya instalando casi que automático el programa, ¿vale? Perfecto. Entonces, una vez hecho esto, aparecerá una carpetita en donde van a ver distintos archivos. Por ejemplo, esta que tenemos como por aquí, ¿sí? Van a venir distintos archivos como estos, que vienen comprimidos en QGIS 3.40.3, que es la versión que yo tengo actualmente. Y van a venir distintos programas, ¿no? Tenemos GRASS
OSGeo4W Shell, que esos podemos verlos más adelante, o bien simplemente tenemos el QGIS de escritorio desktop. Entonces le damos clic aquí y nos abrirá una pantalla como esta que tenemos por acá, ¿vale? Entonces, comúnmente QGIS, cuando es la primera vez o es la primera versión que abrimos o es la primera vez que abrimos nuestro software, aparecerán algunas ventanas como de bienvenida, o bien si hay una nueva actualización te invitará a descargar una actualización nueva o algún beta o alguna cuestión por el estilo. Simplemente le podemos dar cerrar por ahí, o si no, le damos clic aquí en la hoja en blanco que es nuevo proyecto, ¿vale? Perfecto. Entonces, ya que tenemos QGIS instalado, puede tardarse algunos minutos, depende mucho tanto del sistema operativo que estás teniendo o que estás manejando, como de la capacidad de tu computadora, velocidades de internet, etcétera. Puede haber distintos factores que te alentice o que te retrase el hecho de instalar este software, ya que dependiendo de las configuraciones que tengas o que elijas, puede ser algo pesado, ¿sí? Entonces, ¿qué es pesado? Puede sobrepasar 1 GB de capacidad. Entonces, yo les recomiendo que lo contemplen, vean bien las capacidades que tenga en sus computadoras, pues para tenerlo en mente, ¿vale? Perfecto. Entonces, una vez aquí ya instalado QGIS, pues tenemos distintas opciones, tenemos distintas ventanas, que son estas que tenemos por acá, ¿sí? Entonces aquí arriba tenemos lo que se le conoce como la barra de menús, donde encontrarás todas las funciones principales. A la izquierda el panel de capas y navegador, tenemos esto por acá. Aquí, por ejemplo, si tenemos en alguna carpeta algún archivo específico, o bien empezamos a generar un proyecto y lo vamos guardando en un lugar en específico, pues podemos cargarlo desde aquí, ¿vale? Perfecto. Al centro tenemos lo que se le conoce como lienzo, es en donde vamos a estar visualizando nuestros mapas o todo lo que estemos desarrollando, ¿sí? Entonces, antes de cargar datos o alguna información, es importante asegurarnos de que el proyecto tiene un sistema de coordenadas correctos, ¿sí? Entonces, esto va a depender mucho del trabajo que vayas a realizar. Va a depender también de la zona en la que estés trabajando, o bien si hiciste un trabajo de campo, por ejemplo, para personas que están en campo o que estén trabajando en campo directo. Sales a campo y registraste todas tus coordenadas donde tomaste a lo mejor algunas muestras o alguna información en campo, lo tomaste en algún tipo de tu GPS lo tomó en alguna notación de coordenadas específicas, pues bueno, tenemos que tenerlo en cuenta para que al momento de iniciar o previo de iniciar nuestro proyecto las carguemos, ¿vale? Automáticamente aquí abajo en la parte derecha, en la parte inferior derecha, podemos encontrar este pequeño símbolo que tiene por aquí una simbología que es EPSG 4326. Si le damos un clic por aquí, nos brindará esta pequeña ventana que tenemos por aquí. Aquí es donde vemos algunas propiedades del proyecto, ¿sí? Déjame hacerlo un poquito más pequeño. Aquí está. Tenemos algunas propiedades del proyecto en donde podemos encontrar distintas, aquí abajo en esta ventana de sistemas de referencia de coordenadas predefinidos, podemos encontrar una gran cantidad de sistemas de referencia, de coordenadas claramente, y pues bueno, esto va a ir dependiendo mucho de en dónde estemos trabajando, cómo capturamos la información, etcétera. Entonces, por ejemplo, muy seguramente por ser su primera vez no les mostrará nada por aquí. Estos son algunos sistemas de referencia con los que yo he trabajado, que muy posiblemente vamos a estar utilizando en el tutorial o en tutoriales más adelante. Pero por ejemplo aquí ustedes pueden buscar, por ejemplo, si es un tipo de WGS. Bueno, tenemos aquí distintas coordenadas WGS, o bien, por ejemplo, si son UTM,
tenemos por aquí distintas coordenadas que podemos utilizar dependiendo de nuestra zona, ¿vale? Por el momento lo vamos a dejar así automático como es el que viene, que es el 4326, que viene siendo el WGS84 que tenemos por aquí. O incluso, por ejemplo, si se saben el identificador o conocen el identificador de las coordenadas para QGIS, bueno, lo podemos poner aquí en el buscador. ¿Sí? Como por ejemplo en este caso, yo sé que es el automático el WGS84, es el 4326, ¿vale? Entonces, una vez que seleccionemos el sistema de coordenadas con el que vayamos a trabajar, simplemente le damos a aplicar o aceptar, pero en este caso le podemos dar aplicar, ya que también aquí en propiedades del proyecto nosotros podemos conocer o podemos añadir, por ejemplo, a información extra, por ejemplo, el archivo del proyecto, si es que llega a tener alguno, inicio del proyecto, por ejemplo, una ruta, o podemos cargar directamente si ya tenemos un proyecto por aquí, lo podemos cargar desde acá. Si necesitas seleccionar algo, si hay un color en específico que te agrade, etcétera. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí está el elipsoide, como les digo, son también las coordenadas que teníamos por ahí. Unidades de medición, por ejemplo, si tú sabes que estoy midiendo a lo mejor zonas muy amplias y necesito hacer algún análisis, bueno, podemos medirlo en kilómetros, pies, yardas, etcétera, ¿no? En este caso lo dejaremos así en metros. Para distancias, para superficies están metros cuadrados, kilómetros cuadrados, etcétera. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, para las coordenadas o la visualización de coordenadas, que esto va a ser más adelante o se va a utilizar más adelante, vienen las unidades del mapa, que en este caso son grados. Podemos ponerlo también o colocarlo en geográficas o en unidades de proyección personalizada. En este caso lo vamos a dejar así automático. ¿Sí? Hay metadatos, por ejemplo, si necesitamos añadir, si vamos a hacer capas de algún tipo de categoría en específico, lo podemos hacer. Ya vienen algunas aquí por automático, pero podemos ir añadiendo más. Podemos tener identificadores personalizados, algunas palabras claves que pueden utilizarse más adelante, etc. Hay estilos, por ejemplo, para que sea un estilo automático, por ejemplo, para el marcador, o para puntos, o para capas de puntos. Podemos configurar el símbolo automático. Si le damos clic aquí en configuración, pues bueno, van a venir aquí distintas características que vamos a ver más adelante. En línea, relleno, alguna rampa de color en específico, etcétera. ¿Vale? Colores, por ejemplo, si lo necesitamos en un formato RGB o bien en un formato CMYK. Comúnmente, por simplicidad, casi siempre se elige RGB, pero bueno, hay ocasiones que se necesitan una característica en específico, pues podemos utilizar el CMYK, ¿vale? Y pues bueno, distintas propiedades que podemos encontrar o que podemos añadir para nuestro proyecto lo podemos encontrar en esta pequeña esquina, pero en este caso simplemente lo vamos a utilizar para definir el proyecto, las coordenadas del proyecto, ¿vale? Perfecto. Entonces recordemos que está aquí, o bien podemos irnos a proyecto, a la barra de menús, en el menú proyecto, ¿vale? Y aquí abajo viene la opción de propiedades y nos manda a la misma ventana que tenemos por ahí. De igual forma, por ejemplo, aquí en proyecto podemos guardar el proyecto, podemos guardarlo en alguna plantilla, podemos guardar como o guardar automáticamente o irlo guardando. Por ejemplo, en guardar como, aquí podemos generar o guardar, por ejemplo, aquí en el escritorio puedo generar una carpeta, que en este caso le voy a llamar como práctica tutorial 1. ¿Sí? Le doy un doble clic y aquí pongo el nombre de mi archivo. Vamos a ponerlo como práctica, ¿vale? Práctica 1. Y se fijan, el tipo de formato viene por default formatos de proyecto de QGIS, o bien si necesitamos a lo mejor un proyecto de XML de QGIS o algún otro formato en específico, tenemos estas dos opciones que tenemos por acá, pero para este caso lo dejaremos en formatos de proyecto de QGIS. Le damos guardar y automáticamente nuestro proyecto ya tiene un nombre y ha sido guardado. Entonces cualquier modificación que se vaya realizando en el proyecto, podemos darle aquí a esta parte de guardar proyecto o control o con el
teclado control G y se irá guardando, o bien podemos irnos al menú proyecto, guardar y se irá guardando, ¿vale? Estas herramientas que tenemos más abajo las vamos a ir viendo un poquito más adelante. De igual forma, por ejemplo, podemos editar algunos objetos, ver ciertas características. Capa, por ejemplo, esta la vamos a utilizar bastante, este menú capa, tanto para crear una capa como añadir capas, que es lo que vamos a estar viendo hasta el día de hoy. Configuración, algunas configuraciones en específico. Para este tutorial por el momento no vamos a ir cambiando ninguna configuración. Complementos, por ejemplo, esa es la ventaja que tiene QGIS, que puedes añadir complementos de la comunidad. Si recuerdan, al inicio les comenté que QGIS es una plataforma abierta, entonces hay como una comunidad que a veces, por ejemplo, generan algún plugin o un complemento para QGIS programado en Python. QGIS es compatible con Python, entonces se pueden ir generando complementos y se publican en la plataforma de QGIS y podemos instalar algunos complementos. Entonces más adelante veremos algunos complementos. Aquí en vectorial es para hacer análisis vectoriales, es decir, que cuando añadimos una capa vectorial, ya sea un punto, un polígono, etcétera, podemos irnos aquí a vectorial y vamos a tener distintos análisis, ¿vale? Más adelante vamos a tratar de hacer algunos, pero aquí viene, es una gran cantidad y de hecho hay complementos que añaden análisis para análisis vectoriales. De igual forma, en raster aquí podemos encontrar análisis o herramientas para generar análisis para capas raster, bases de datos, podemos añadir bases de datos de igual forma. Web, por ejemplo, aquí podemos encontrar que vamos a estar viendo más adelante esta herramienta de Quick Match Service. Pero aquí en esta parte nosotros podemos utilizar herramientas que sean directamente de la web, ¿sí? Estas mismas herramientas las podemos encontrar, las podemos administrar en complementos, ¿vale? Procesos, algunos procesos, por ejemplo, viene una caja de herramientas y le damos clic. QGIS ya trae o ya contiene por default algunos análisis automáticos. Para más adelante en nuestros tutoriales trataremos de ver interpolaciones, que creo que les ayudará bastante. Pero bueno, por ejemplo, análisis de vector, aquí viene un poquito ya más directo, justo varias herramientas que tenemos por acá, etc. Entonces, esto viene siendo la barra de menú. Como se dieron cuenta, hay una gama de herramientas, hay una gama de hay una gama de opciones que podemos utilizar, ¿sí? Entonces, pues, comencemos. ¿Qué les parece si comenzamos con una pequeña... vamos a cargar una pequeña capa, ¿vale? Entonces, ahora carguemos una capa vectorial, que creo que es algo de lo más... no sencillo, sino que clásico, o es una de las cuestiones básicas que podemos ir utilizando. Pero, por ejemplo, lo que podemos hacer nosotros es cargar una capa. Déjenme buscar un archivo. Sí. Ok. Entonces, iniciaremos para cargar una capa tipo vectorial. No vamos a hacer ningún análisis ni nada por el estilo. Vamos a simplemente cargarla. Hay distintos proveedores, o mejor dicho, portales en donde puedes descargar capas vectoriales, ¿sí? Eso lo vamos a ver en un video más adelante, pero como una premisa, por así decirlo, en México existe una organización, o mejor dicho, un instituto que se le conoce como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o también conocido como INEGI, y ese es el instituto, o es el organismo público autónomo en México que se encarga de recopilar, procesar y difundir información estadística y geográfica de interés nacional. Brinda datos para tomas de decisiones en distintos ámbitos, incluyendo gobierno, ciencia, academia, empresas, etc. ¿Sí?
Entonces en el INEGI aquí en México es el portal o es la organización base que nos brinda o que brinda la oportunidad de tener información pública acerca de archivos shapes. Por ejemplo, podemos tener curvas de nivel, podemos tener información de lagos, podemos tener información de qué más les gusta, urbanos, por ejemplo, sus localidades, etcétera, ¿no? Entonces, INEGI aquí en México es uno de los lugares básicos, ¿no? Pero más adelante podemos ir viendo algunos otros portales gratuitos, públicos, que pueden ser utilizados, ¿vale? Pero para iniciar eh, y cargar una capa vectorial, vamos aquí al menú de capa y le damos en añadir capa, ¿vale? Ojo con esto. En el caso de los archivos de la INEGI, muchos de ellos vienen en formato ITRF, ¿sí? O México ITRF, dependiendo la zona, ¿sí? Entonces, yo les recomiendo que si van a trabajar con estos, pues revisen primero que nada la zona UTM. Creo que eso les va a facilitar. Si están trabajando con datos de México, les va a facilitar bastante conocer la zona UTM para poder seleccionarlo. E ITRF. ITRF 92 es un sistema de coordenadas que, bueno, es que es como por así decirlo base o es un marco de referencia para México, ¿sí? Es al fin está basado en el Sistema Internacional de Referencias Terrestres y pues bueno, es uno de cómo funcionan, o mejor dicho, es aquel que facilita, o este marco de referencias facilita el manejo de los datos de la INEGI, ¿vale? Entonces ya que pues mucha información generada en la INEGI fue generada a partir de este marco de referencia. Entonces yo les recomiendo tenerlo cargado, principalmente en UTM, para que pues bueno se les facilite y no tengan algún error al momento de cargar sus capas, ¿vale? Entonces en este caso yo voy a voy a poner mi proyecto en la zona 14, que viene siendo esta o cubre esta zona que tenemos por aquí, ya que la capa que voy a utilizar es parte o es de una de las ciudades de Nuevo León. Entonces lo voy a marcar por aquí, le doy en aplicar. Si se fijan aquí abajo ya cambió la numerología para hacer en específico para que sea el sistema de coordenadas que necesito. Le doy a aceptar y ahora sí me voy al menú de capa, añadir capa y me voy aquí a añadir capa vectorial porque eso es lo que vamos a necesitar. Más adelante veremos cómo añadir una capa de texto delimitado, que esto llega a ser muy interesante para cuando estás muestreando, por ejemplo, en campo y tienes tus puntos con GPS, pues bueno, y a partir de un archivo de CSV, les va a ayudar bastante esta herramienta, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces le damos aquí a añadir capa vectorial y te abrirá un menú como este que tenemos por aquí, ¿vale? Entonces viene una diferente codificación, por el momento lo vamos a dejar en automático para que lo seleccione de forma automática. Y nos vamos aquí a la parte de fuentes, en donde viene conjunto de datos vectoriales, aquí en los 3 puntos, para abrir nuestra carpeta, ¿vale? Entonces en este caso, yo tengo la carta en en una carpeta específica, ¿sí? Que viene siendo esta. Comúnmente el INEGI te brinda estas cartas o te brinda alguna información y trae 3 carpetas, una de conjunto de datos, el diccionario de datos y los metadatos, ¿vale? Podemos irlo viendo más adelante esto. Entonces nos vamos a quedar aquí en conjunto de datos y vamos a cargar aquella capa que diga archivo shape. Los archivos shape comúnmente, si mal no recuerdo, tienen entre 4, son 4, llegan a tener 4 archivos en conjunto, ¿no? En donde viene diferente información, entre ellas las coordenadas, ¿vale? Entonces vamos a buscar el archivo shape de localidad,
¿sí? Si se fijan, cada una de estas capas contiene, contiene un nombre, ¿no? Entonces esto está definiendo qué tipo de capa es. Por ejemplo, aquí es una capa tipo acueducto, una capa tipo de área cultivo, etcétera, ¿vale? Entonces, para este caso, vamos a añadir la capa de localidad, o mejor trabajemos con las curvas de nivel, que creo que eso funcionaría bastante bien. Curva de nivel, nos vamos al archivo shapes, si se fijan, tipo archivo shape, seleccionamos esto, le damos en abrir. Por aquí vendrá algunas opciones automáticas, las dejaremos así por el momento. Le damos en añadir, cerramos y tenemos por aquí las curvas de nivel referentes, o bien voy a cerrar esto un poquito por aquí, que definen el área en el que estoy estudiando, que voy a trabajar, ¿vale? Entonces estos son distintos, es parte de la curva, de algo conocido como la curvatura de Monterrey. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a ver cómo vienen las curvas. Por ejemplo, viene diferentes cantidades, y pues con estas curvas realmente podemos hacer muchos análisis, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver en otro video un poquito más en específico, ¿vale? Si se fijan aquí en la parte de capas, ¿sí?, viene el nombre de la capa automática, ¿sí? Si le damos con el botón secundario al menú de propiedades, ¿sí?, nos abrirá una capa como esta, ¿sí?, una ventana, perdón, como esta, y automáticamente te mandará a simbología, ¿sí? Entonces aquí podemos editar nuestra capa dependiendo de qué queremos hacer, de cómo la necesitemos o alguna otra característica en específico, ¿vale? Entonces para este caso vamos a dejarla como una línea simple, porque lo necesitamos como una línea simple, y lo dibujaremos con, utilizaremos en tonalidad café, más o menos, por ejemplo, creo que, vamos a ver, creo que por ahí está bien, ¿sí? De igual forma, si tienen una clave en específico o un color en específico, podemos darle aquí en seleccionar color, ¿sí?, y te brindará un menú como este, ¿sí? Entonces aquí vienen los patrones de RGB o bien HSV, y podemos darle el porcentaje o el número en específico, ¿vale? O bien cambiarlo aquí en el modelo de color, CMYK, y podemos darle el tono en específico si necesitamos un color totalmente en específico, ¿vale? En este caso, como es una práctica, lo hacemos así aleatoriamente, una tonalidad más o menos que nos agrade. En este caso la vamos a aplicar, aceptar, y cambia automáticamente de color. Y así como esta capa podemos ir añadiendo muchas más capas, ¿sí? Entonces, antes de cualquier otra modificación, le damos clic aquí en guardar, o bien en proyecto en guardar, por si de repente se cierra el sobre. Eso es muy común que pase. Hay ocasiones que nuestro nuestro hardware, nuestra computadora a veces no aguanta, tenemos muchas ventanas abiertas al mismo tiempo, que se sobresatura de acciones y a veces se traba o se cierra el programa. Entonces siempre les recomiendo guardar, ¿vale? Entonces, como añadimos esta capa, podemos cambiarle el nombre. Por ejemplo, para cambiar el nombre podemos darle un clic derecho a la capa, ¿sí? Y podemos, por ejemplo, en información, en fuente, por ejemplo, en la parte de fuente, puede ser con aquí el botón secundario, propiedades, fuente, y aquí podemos cambiarlo a curva, por ejemplo. Aplicamos, aceptamos, y fíjense cómo ya cambió el nombre, ¿vale? De igual forma podemos hacerlo un poquito más organizado, que sea curvas de nivel, ¿sí? Aplicar, aceptar, y ya tenemos las curvas de nivel. Ahora vamos a añadir otra capa, de igual forma vectorial,
y sería ahora una carretera o calles, ¿vale? Vamos a añadir carreteras en archivo shape, añadimos, cerramos y fíjense cómo tendríamos que visualizarlas de una manera distinta. Vamos aquí a propiedades, vamos a simbología y aquí en esta parte de línea podemos seleccionar alguna línea que ya venga en automático, ¿sí? O que ya venga cargada en nuestro QGIS predeterminada, o bien podemos editar nuestra propia línea. Para hacer eso le damos clic en línea simple, seleccionamos algún tipo de línea que necesitemos, ¿sí? Una línea marcador, por ejemplo, o una línea de trama, o una línea simple. En este caso vamos a dejarlo como una línea simple, ¿sí? Pero a mí me gustaría más seleccionar esta que viene como Topo Road, que ya viene como automática para la topografía, por ejemplo, pero para este caso seleccionarlo como si fueran las carreteras, ¿sí? Esto va a depender mucho de si ustedes pudieron cargar alguna otra predeterminada o les está leyendo algún otro predeterminado. Para esta versión estos serán los predeterminados. Muy seguramente en las nuevas versiones hay nuevos estilos de proyectos para las curvas o para las capas shape predeterminadas con líneas, ¿vale? Entonces en este caso lo voy a dejar así, aplicamos, aceptamos y tenemos por aquí ya las capas modificadas, ¿vale? Que esta viene siendo la carretera. Podemos cambiar el nombre, de nuevo. Vamos a aplicar, aceptar y listo. Ahora añadimos una capa, otra capa vectorial. Y en este caso a mí me gustaría que fuese a localidades. Veamos, por aquí viene deportivo, vienen muchas capas realmente. Localidades, por ejemplo, podemos añadir esta, abrimos, añadimos, cerramos y fíjense cómo la localidad viene cubierta o bien viene como esta capa. Ahora, ¿qué pasa? Esta localidad se encuentra por encima de la carretera y eso a mí no me facilita las interpretaciones, entonces podemos mover el orden de nuestras capas a nuestra conveniencia. Podemos seleccionarlo, mantenerlo con el botón izquierdo de nuestro mouse y arrastrarlo hacia donde lo necesitemos. Por ejemplo, en este caso yo quiero esta capa hacia arriba, o bien la capa de localidad la quiero hasta abajo, por ejemplo aquí, ¿sí? Para que sobresalgan también las curvas de nivel. Eso me podría funcionar para un análisis más adelante. Ahora bien, aquí en localidad le damos un doble clic o bien con el botón secundario propiedades. Nos vamos a simbología, ¿sí? Podemos categorizarlo si es que llegase a ser que la capa tenga algún valor en específico, ¿sí? Por ejemplo, podemos categorizarlo si la localidad, en este caso, que es la ciudad que tenemos por ahí, a lo mejor con algún nombre, clasificamos y fíjense cómo viene todas las localidades que tenemos, San Pedro, Monterrey, Pruebas del Parque, etcétera, ¿sí? Entonces esta categorización te va a ayudar bastante si tu capa shape o tu capa vectorial tiene información que pueda dividir y que puedas clasificarlo, que puedas dividirlo de una mejor manera para el momento de tu análisis de tu interpretación, ¿sí? Entonces en este caso podemos categorizarlo a partir del nombre, ¿sí? Podemos categorizarlo en número de habitantes, por ejemplo, si necesitamos saber eso, le damos clic aquí en clasificar, va a borrar esta clasificación, aquí viene el número, la clasificación. Fíjense cómo hay localidades o hay zonas que tienen una alta concentración de habitantes, eso te ayudaría bastante. Podemos hacerlo de esta manera, tanto contemplar donde no hay habitantes hasta donde hay una cantidad grandísima de habitantes. Le damos aquí en aplicar, aceptamos y tenemos aquí estas capas ya definidas, ¿vale? Entonces, si se fijan aquí, la capa de localidad, el símbolo cambió. Eso quiere decir que aquí me está mostrando que la capa tiene distintas descripciones y aquí hay una pequeña flechita. Si le damos clic, aquí viene toda la simbología referente a esto que tenemos por acá. Ahora bien,
Por ejemplo, nos vamos de nuevo aquí a propiedades, categorizado, podemos hacerlo por ejemplo graduado, ¿sí? Igual número de habitantes, clasificamos y fíjense cómo va a ir cambiando. Por ejemplo, empieza a hacer algunos rangos, por ejemplo el formato de leyenda aquí puede cambiar dependiendo de la precisión que se necesite, precisión de los valores que tenemos por aquí. Formato de leyenda del 1 al 2%, la leyenda va a quedar más o menos de esta forma. Estos son los valores que se están contemplando. O bien, por ejemplo, para este caso podemos dejarlo categorizado, ¿sí? Por el número de habitantes, clasificarlo, pero por ejemplo podemos cambiarle la rampa de colores. En este caso, por ejemplo, podemos, como le dimos clic aquí en graduado, automáticamente empieza a hacer esta gradación. Sin embargo, si ustedes dicen, sabes que yo necesito específicamente un color para una capa, pues bueno, la seleccionamos y le damos un color en específico. Pero para este caso, para darle una pequeña variación, podemos seleccionar una rampa de colores, turbo por ejemplo, para que sea un contraste muy alto. Aplicar, aceptar, y fíjense cómo ya tenemos otras tonalidades, ¿no? Por ejemplo, esta tonalidad que tenemos aquí podemos cambiarla, o incluso el de la curva de nivel podemos cambiarlo para que sea totalmente destacable, ¿vale? Muy bien. Bien, antes de cerrar, damos guardar por aquí. Ahora vamos a tratar, déjenme sacar por aquí, tenía yo, sí, vamos a añadir una capa, pero ahora en vez de que sea una capa de archivo shape o una capa vectorial, va a ser un archivo raster, añadir una capa raster. Es el mismo procedimiento, sin embargo aquí sí les va a funcionar bastante que tengan al código de código de coordenadas ya modificado, ¿sí? En este caso yo lo tengo aquí en DEMS, de igual forma se descarga por INEGI. En México tenemos a INEGI, es el que sigue dándonos este tipo de información. Añadimos, cerramos, y en este caso la capa que yo había seleccionado era esta que teníamos por aquí, porque a mí me interesaba o nos interesa conocer o realizar análisis en este cuerpo macizo o en este cuerpo masivo que tenemos por aquí, ¿sí? Entonces lo que nosotros podemos hacer, por ejemplo, es dejar esta capa o este modelo de elevación, que realmente es una capa es un modelo de elevación en donde es una capa raster. Podemos darlo hasta el final, ¿sí? Para quitar capas o que no se vean capas, le damos clic aquí en deseleccionar, aquí en las flechitas, ¿sí? Y esta es la capa raster para la zona, ¿sí? No vamos a adentrarnos mucho, ya que vamos a hacer un video totalmente dirigido para capas raster, pero de primera instancia yo les puedo decir que las zonas con un color blanco muy intenso son las zonas más altas. Si por ejemplo activamos la capa de la curva de nivel y nos acercamos, nos podemos dar cuenta que las capas que tenemos por aquí o las curvas empiezan a ser muy juntas. Eso quiere decir que hay inclinaciones o hay pendientes muy abruptas, ¿sí? Para tener la información de alguna curva en específico, o bien de alguna zona en un polígono o en una capa vectorial, incluso en los rasters, podemos irnos a esta herramienta que es el identificador de objetos, que es esta que tenemos por aquí, y seleccionamos la capa que deseamos y seleccionamos una zona, ¿sí? En este caso estamos seleccionando una curva de nivel y aquí viene, por ejemplo, la elevación en metros que tiene, ¿sí? Entonces es una de las zonas más altas. Por ejemplo, aquí también es zona alta. Toda esta que está aquí seleccionada también es una zona alta, pero por ejemplo esta que tenemos por acá es una zona un poco más baja, ¿sí? Para ya no tener de seleccionar esta herramienta, le damos aquí en desplazar mapa y pues bueno, ya podemos volver a la cuestión que teníamos previamente, ¿vale? Entonces esa es la manera en cómo podemos cargar capas
tanto vectoriales, raster, realmente no es algo muy complicado. Sin embargo, necesitamos tener nuestras capas guardadas previamente en algún archivo, en una carpeta de nuestra computadora, y podemos irlas modificando dependiendo de lo que necesitemos analizar o del punto que sea de nuestro interés, ¿vale? Muy bien, entonces sin más, agradecemos que estén viendo este tutorial. Espero les sea de ayuda. No se pierdan el próximo video en donde aprenderemos a navegar por el mapa. Vamos a añadir algunas mapas bases, personalizar todas las capas y pues bueno, seguir manipulando estas prácticas que tenemos por aquí, ¿vale? Entonces no olvides suscribirte, darle like si te gustó, si te está siendo útil o bien no conocías un poco de esto, pues bueno, dale like, suscríbete, toca la campanita por ahí. Y pues muchísimas gracias por vernos, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.